Hola amigos, buenos días. En este vídeo vengo a hablaros de cómo es el gato persa. Y muchos me diréis, pero Manel, si normalmente no nos hablas de razas ni de perros ni de gatos. Es cierto, por lo general prefiero gatos o perros de centros de acogida. Pero en este caso voy a hacer una excepción porque el gato persa tiene una serie de características únicas para personas que tienen miedo a que su gato se les escape, quizás se les pasó ya en el pasado, o bien para personas mayores que necesitan un gato muy hogareño. Por eso en este vídeo os voy a contar 10 cosas que seguramente desconocéis del gato persa. Especialmente os pido que os fijéis en la última parte del vídeo, donde os hablaré de sus enfermedades, que también es algo que es la parte, digamos, más negativa de esta raza, que tenéis que tener siempre en cuenta también. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os las cuento. Como primera característica, más que característica, es una curiosidad. Os tengo que decir que aunque se le llame gato persa, en verdad no procede ya de la antigua Persia. Es decir, no tiene nada que ver con el gato originario que se criaba en el actual Irán o Irak, sino que es un gato que se le llama persa, pero en verdad es una mezcla al 50% entre el antiguo gato persa y los gatos de Angora. Esto le va a dar una serie de características únicas y al mismo tiempo, como os voy a contar, también algunos inconvenientes. Una característica fundamental que para muchas personas es súper interesante es que es un gato que ha perdido su instinto de caza. Ya no tiene esa manía de ir a traerte un saltamontes o a traerte un ratón, que hoy en día, pues en la mayoría de casas o apartamentos, pues ya no está este problema, o no es un gato que tenga tanto interés en salir al exterior. De hecho, muchos gatos persas, la gente no lo sabe, pero padecen agorafobia, es decir, miedo a espacios donde no se van a encontrar seguros, miedo al exterior, miedo a salir a la calle, etcétera, etcétera. El gato persa ya es de por sí un gato 100% casero. Se dice también que los gatos persas son los gatos de los ricos. Y esto es cierto antiguamente, porque era el gato clásico de la nobleza y de la gente que tenía mucha pasta. Hoy en día debo deciros que no tiene nada que ver, es un gato perfectamente común, asequible para cualquier tipo de persona. Es un gato que puede llegar a tener un gran tamaño. De hecho, los gatos persas pueden tener perfectamente 7 kilos cuando son adultos, llegar a medir unos 40-50 centímetros de largo y unos 30 y algo centímetros de alto. Es decir, que es un gato que puede llegar a tener una envergadura, no voy a decir brutal, pero un gato por encima de la media habitual de los gatos. Os tengo que decir también que es un gato muy dulce, muy agradecido, muy cariñoso con las personas mayores. No es un gato que presente instintos de agresividad hacia prácticamente nadie, con lo cual, si eres una persona ya de una edad, pues evidentemente no te va a dar los problemas que tienen los gatos de estos que tan ariscos, que a veces pues se te revuelven. Un gato persa nunca se te va a revolver en tu contra. Además, resulta que los gatos persas son tremendamente presumidos, les gusta exhibirse y pavonearse, les encanta que los cepilles. De hecho, es una necesidad que tienen los gatos persas debido a la longitud de su pelaje. Esto es un pequeño hándicap. El pelaje del gato persa tiene que ser muy cuidado, muy cepillado continuamente, porque si no, al lamerse se forman bolas de pelo y podemos tener algún problema de estreñimiento. Uno de los problemas que nos encontramos en muchas ocasiones con los gatos persa, especialmente en las nuevas variedades que vienen de Estados Unidos o de Inglaterra, es que genéticamente se les hace que tengan el hocico más corto. Busca siempre, si quieres tener uno, que no tenga ese hocico tan chato, porque estos gatos persas de hocicos más chatos de lo habitual son gatos con más tendencia a tener problemas respiratorios. En la antigüedad, como curiosidad, os puedo decir que era un gato utilizado como moneda de cambio. Se compraban casas y terrenos utilizando como moneda gatos persas. Esto hizo que desde lo más antiguo el gato persa fuese un gato hiperprotegido porque tenía su valor intrínseco, era una moneda. Y esto es algo de lo cual hoy nos beneficiamos, porque al ser un gato tan hiperprotegido es un gato que no tiene la mayor parte de los instintos que tienen el resto de los gatos de querer salir, investigar, curiosear, momento en el cual se suelen perder o escapar. Es un gato que muy difícilmente se te va a ir nunca de casa. El 70% de los gatos hoy en día a nivel mundial que tienen pedigrí son gatos persas.
porque se ha heredado parte de la característica anterior que os he dicho, es decir, el propietario de un gato persa quiere inscribir a su gato en un libro de razas. Y en cuanto a las enfermedades más comunes dentro del gato persa, os tengo que destacar primero que al ser un gato tan sumamente doméstico, es un gato con mayor tendencia a la obesidad. Es un gato que tendréis que vigilar mucho su alimentación, en primer lugar. En segundo lugar, tiene una gran tendencia a desarrollar quistes en el riñón, o el riñón poliquístico. Esto hace que tengáis que tener una especial precaución con la salud de sus riñones. Y además, al ser un gato tan casero, es un gato que precisa también de muchos mimos. Y esto es bueno para el gato y para muchas personas que les gusta dar mimos a los gatos. Es un gato que necesita el mimo. De hecho, cuando no lo mimas, es un gato que se deprime y que genera ansiedad. Ansiedad por separación, parecido a lo que tienen los perros. En ese sentido es un gato menos independiente, lo cual es un problema, con mayor tendencia a la ansiedad, pero al mismo tiempo pues más agradecido para la gran mayoría de propietarios. Pues esto es lo que os tenía que contar del gato persa. Espero que os haya servido y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.